Mis Derechos, con el doctor José Modesto Apolo. Bienvenidos amigos televidentes a un nuevo programa de Mis Derechos por TC Televisión, su canal. En esta oportunidad tenemos el privilegio de tener con nosotros como invitado al economista Byron Paredes, que es presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador. En el Ecuador, no obstante que el banano es el primer producto de exportación luego del petróleo, es decir, el primero no petrolero, le damos muy poca importancia a lo que significa para la economía del país y por eso la importancia también de tener a un invitado del conocimiento y de la prestancia del economista Paredes. Economista, muy buenos días. Por favor, si usted sería tan amable en decirnos cuántas hectáreas de banano tenemos sembradas en el país y qué representa el Ecuador en términos bananeros respecto al segundo exportador, ya que nosotros somos el primero, el segundo exportador de banano en el mundo. Muchas gracias. El privilegio es nuestro, estimado doctor José Apolo, estar aquí en Mis Derechos, nuestros derechos, el derecho, los derechos de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, de buscar esa democracia participativa a través de nuestros derechos. Para nosotros es un privilegio ser invitado de usted. Para ir a la pregunta, bueno, muchas gracias. Nosotros, el Ecuador, somos el primer país exportador de banano en el mundo, más somos el tercer país productor. Primero está la India con 10 millones de cajas. Siempre voy a hablar de aproximaciones, los datos exactos es muy difícil tenerlos. 10 millones de cajas aproximadamente, la India todos se lo comen. El segundo país es Brasil con aproximadamente 8 millones de cajas. La unidad de tiempo en banano es la semana, estoy hablando siempre de semanas. Y nosotros somos el tercer país productor con aproximadamente 6 millones y medio de cajas semanales. Nuestro país inmediatamente inferior, el segundo, 2 millones aproximadamente, y por ahí andan en ese segundo, tercer, cuarto lugar y quinto lugar las Filipinas, Costa Rica, Guatemala y Colombia. Entre los cuatro juntos hacen un Ecuador. Nosotros casi cuadriplicamos la suma del segundo, del tercero, del cuarto exportador de banano. De cada 10 bananas de la oferta exportable al mundo, casi 4 son ecuatorianas, 3.5, 3.6 bananas. Es bueno que también conozcamos que de los 10 millones de la India y los 8 millones de Brasil suman 18 millones, que todos se lo consumen. Y más o menos 1.000 millones de hindús, más 200 millones de brasileños, 1.200 millones de ciudadanos del mundo. Si restamos de 7.200 millones de ciudadanos del planeta, quedarían 6.000 millones de habitantes. Y fíjese usted que la oferta mundial del banano es menos de los 18 millones de cajas que se consumen en estos 1.200 millones de habitantes. Entonces a veces nosotros decimos, y bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está la sobreoferta? ¿Qué sucedió? Si más bien, si hilamos un poquito más fino, 18 millones de cajas, por 100 bananos en cada caja son 1.800 millones de bananas. Para 1.200 millones de habitantes quiere decir que estos ciudadanos se consumen 1.5 bananas per cápita semana. Ahora, 16 millones, la oferta más o menos, la oferta mundial, son 1.600 millones de bananas. Para 6.000 millones de ciudadanos, 0.25 bananas semana. O sea, 6 veces menos de lo que los dos países que no exportan y que se consumen todo, es la oferta mundial de banano y el consumo per cápita. Pero entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el mercadeo del producto ecuatoriano no se está cumpliendo como se debería cumplir, porque si tenemos una producción como la que usted dice y tenemos un mercado tan grande, ¿por qué no vender todo el banano, o mejor dicho, por qué no mejorar las condiciones de venta del banano ecuatoriano? Bueno, el banano se lo vende todo. Lo que pasa es que lamentablemente, nosotros decimos muy penosamente, si usted recuerda el presidente anterior,
manifestó, él ya 2 años de concluir su periodo, antes de concluir su periodo, decía que está en deuda con el agro, que le está debiendo al agro. Y cuando él concluye su periodo dice, me voy en deuda con el agro, le quedé debiendo al agro. El actual presidente de la República dijo, yo voy a pagar la deuda del agro. Y los políticos dicen siempre, vamos a mirar los ojos al campo, vamos a trabajar para los campesinos. Pero es como que oferta de campaña que luego queda en el olvido. Entonces eso es muy lamentable. La estructura de comercialización en el Ecuador para el sector agropecuario es una no estructura, es anárquica, es caótica. Y yo digo, lamentablemente tenemos que decir las verdades, así nos duelan, lamentablemente es hasta perversa. Y el mismo problema que tienen de los precios de sustentación. Usted es un doctor en leyes, usted es conocedor de la legislación ecuatoriana, de la Constitución de la República, y usted sabe que por la Constitución nos garantiza la soberanía y seguridad alimentaria. Sí. Y esto nos garantiza recibir precios de sustentación mínimos, los cuales son incumplidos, los cuales no se cumplen, y por eso hablamos de una no estructura en el tema de comercialización, de una situación anárquica. Le pasa al arrocero, le pasa al maicero, le pasa al bananero, al oritero, al platanero, a todo el sector agropecuario, al ganadero, a lo que vende la leche, no les cumplen. Entonces hay que poner en orden lo que está en desorden. Por ahí empieza reactivándose las economías. Hay que poner de pie lo que está de cabeza, y cuando se empiece a desarrollar una verdadera política pública incluyente a nivel nacional para el sector agropecuario en el tema de comercialización, el Ecuador se convertirá en la primer potencia de alimentos sanos, biodinámicos, abastecedores al mundo. Y luego vendrá el desarrollo de la agroindustria y la industria y la tecnología y la ciencia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir a ese nivel, porque Ecuador es una nación de emprendedores. Nosotros estamos representando aquí en esta entrevista no a los productores bananeros, a los pequeños y medianos solamente, estamos representando al sector campesino, al montubio, al cholo, al indígena, a ese hombre descamisado, ese hombre de a pie, que ha dado todo por su nación, que ha trabajado con esmero, generación tras generación, y a cambio que una injusta estructura de comercialización, queremos que se ponga en orden esta estructura de comercialización. Pero ¿por qué con la cantidad de banano que produce el Ecuador, que usted me dice que los 4 que le siguen en la exportación hacen un Ecuador, ¿por qué tenemos problemas de precios con productores como Filipinas, productores como la misma China? ¿Por qué tenemos esos problemas de precios si nosotros deberíamos tener, nuestro banano es muy codiciado en el mercado mundial, es cremoso? Yo en diferentes lugares que he asistido y que he visitado supermercados exclusivamente para saber la producción, cómo va la producción ecuatoriana, cómo va el producto ecuatoriano. Se prefiere el banano ecuatoriano porque es cremoso, porque es un banano de calidad. ¿Por qué nosotros tenemos problemas de precios en la competencia con Filipinas, le decía, y con otros productores de banano? Hay que analizar algunos temas. La estructura de la producción en el Ecuador, la tenencia de la tierra, gracias a Dios, está democratizada. Está en manos de los pequeños y medianos agricultores. Y no solo en banano, esto se replica en cacao, se replica en café, se replica en ciclo corto, en maíz, en arroz, en plátano, en orito, en todos los productos. En todas las masacres. Sí. Gracias a Dios existe una gran democratización de la tenencia de la tierra, por un lado. Por otro lado, mire, fíjese usted, el precio de la caja de banano a consumidor final no varía. No baja el precio a consumidor final. Cuando se habla de una sobreoferta, de una saturación de un mercado, cuando yo saturo un mercado, baja el precio de la mercadería a consumidor final. El consumidor final se ve beneficiado de esta saturación de mercado. ¿Ha bajado el precio de la caja de banano? No baja. Lo que pasa es que hay distorsiones de mercados imperfectos. Es ahí que necesitamos a ese Estado no paternalista, ese Estado ágil, proactivo, regulador, tipo árbitro, ¿no? El árbitro, cuando están los jugadores en la cancha, ¿qué hace? Pitar la falla. Cuando es una falla leve, pita, ¿no? Un llamado de atención. Cuando es una falla un poquito más grave, tarjeta amarilla.
Y cuando es una falla grave, tarjeta roja. Entonces necesitamos ese árbitro que garantice al agricultor un precio digno para que pueda producir con responsabilidad social, para que se dignifique él mismo, dignifique a su familia, a sus colaboradores. Y lo otro, que es sumamente importante, producir también con responsabilidad con la casa grande, la esfera celeste. Tenemos que ir cambiando el modelo de una estructura también de producción convencional a una producción amigable, con la esfera celeste, a una producción orgánica. ¿De qué depende la calidad del banano? Porque definitivamente nosotros tenemos dos clases de compradores. Uno que es Estados Unidos y Europa, y otra que es Rusia, China, etcétera. Porque el mercado, el banano que se exporta a esos países es de menor calidad que el que se exporta a Estados Unidos y Europa. O sea, ¿de qué depende que haya esta diferencia de calidad de producto? No hay ninguna diferencia. Los mercados, cada mercado tiene su dinámica. El mercado europeo y occidental es el de mejores precios. La China es un mercado de un poco menos precios. Rusia es un buen mercado. Pero el banano del Ecuador está comprobado ya científicamente, lo han medido, hay mediciones, tiene más grados Brix. Y tiene también, es más suave para el paladar, ¿no? Entonces es un banano más dulce. Y por eso el banano del Ecuador seguirá siendo el campeón en el mundo, porque es mejor que el banano del resto del mundo. El banano del resto del mundo es muy bueno, muy sabroso, el banano de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de Filipinas, pero nuestro banano es aún mejor. Es más o menos cuando nosotros también analizamos, hemos visto algunos países, hemos viajado por algunas partes del mundo y siempre me termina gustando en la Europa, algunos países del Medio Oriente. La Norteamérica es hermosa, ¿no? Pero ¿sabe que me fascina mucho Costa Rica? Porque tiene algo de parecido con Ecuador. Y yo digo, qué hermoso que es Costa Rica de los países que yo conozco. Pero regreso a mi país y estoy en la Amazonía y estoy en los Andes en 2 horas. Y en 2 horas más estoy en el trópico. Y digo, qué bello que es Ecuador. Y es 100 veces más hermoso que Costa Rica. Los ticos han explotado el turismo, el ecoturismo. ¿Y nosotros qué hemos hecho con el turismo? Todavía es incipiente. Entonces nosotros tenemos que explotar muchísimo el tema de la producción agropecuaria, el tema del turismo y convertirnos en una potencia. Duplicar el ingreso per cápita, duplicar el ingreso per cápita y el PIB. De 100.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares. El ingreso per cápita de 6, 7.000 dólares que es ahora puede ser 13.000 y seremos una nación de ricos, una nación de trabajadores, de emprendedores, de los campos, de las aguas, de las urbes. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al economista Dajic y me decía, ¿por qué nosotros estamos luchando por industrializarnos cuando no hemos cumplido nuestra tarea con los productos que tenemos? Y me comentaba que en Nueva Zelanda ellos son productores exclusivamente de productos primarios, pero han explotado al máximo sus productos primarios. Las vacas producen 80 litros diarios, es decir, están llegando a la excelencia en la producción, porque no podemos nosotros tratar de entrar a una nueva etapa si no hemos hecho bien nuestra tarea con las cosas que tenemos, ¿ya? Entonces, es importante que este país que tiene una vocación agropecuaria se concentre en tener el mejor cacao, el café, el mejor banano, ¿ya? Y que gracias a esa calidad podamos tener un mejor estándar de vida. Este programa tiene 2 partes, vamos a irnos a un corte y vamos a entrar en la segunda parte a la amenaza que representa la enfermedad que está atacando a Colombia y que todavía no se quiere aceptar de que ya está en Colombia, aunque es una enfermedad
que ha permanecido aislada en el Medio Oriente, es decir, con un océano de por medio. ¿Ya? Regresamos con... ¿Me permite tal vez un pequeño, con respecto a lo que acaba de mencionar usted del tema de que Nueva Zelanda es de materias primas y que con eso se ha desarrollado la economía? Totalmente de acuerdo. Cuando los entendidos, los economistas hablan de materias primas, de commodities, así es que son solo commodities nomás, dicen, no, es que son solo materias primas. Yo invito a toda la ciudadanía ecuatoriana, al Estado ecuatoriano, a los hombres del Estado, que se pongan a pensar en el trabajo pretérito acumulado que hay para sacar un saco de arroz, para sacar una caja de banano, para sacar un saquillo de papas. Trabajo pretérito acumulado ancestral en la investigación y la ciencia que se ha desarrollado para implementar la nutrición para los campos. Entonces eso de commodities y de materias primas como que así tan sencillamente no hay cómo manejarlo, porque hay muchísima investigación, muchísima ciencia y muchísimo trabajo en estas materias primas. Y repito, Ecuador puede ser la primera potencia de alimentos al mundo y ser una nación muy rica. Eso nada más. Muchas gracias. No, lo trataremos a vuelta de la pausa y nos concentraremos en la amenaza que representa para el país el Fusarium 4, raza 4. Señores televidentes, retornamos enseguida con ustedes. En el proceso de simplificación de trámites, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, y el Servicio de Rentas Internas, SRI, están implementando la homologación del Código de Operador de Comercio Exterior con el RUC para importadores y exportadores, los que deberán hasta el 15 de septiembre del 2019 sustituir en el sistema informático del Ecuapaz su código de OCE por su RUC. Apolo, abogados desde 1948. Amigos televidentes, muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos con el economista Paredes, Byron Paredes, que es el presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Estábamos tratando la importancia del sector agropecuario y la necesidad de poner en orden la casa respecto a las políticas nacionales con el sector. En este segmento vamos a tratar la amenaza que representa para el banano ecuatoriano la pelongo Fusarium raza 4, que es el que está ya en Colombia y que amenaza al Ecuador y su producción de 167.000 hectáreas sembradas. Economista, ¿qué se está haciendo para evitar que esta amenaza llegue al Ecuador a devastar la producción bananera? Gracias por la pregunta, doctor. Bueno, yo soy presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador. Los exportadores, los compañeros exportadores son un labón sumamente importante en la cadena y es otra persona el presidente de la Asociación de Exportadores, que la función de ellos pues, es también de muchísimo trabajo para el desarrollo de esta nación. Bueno, en todo caso, el tema del Fusarium raza 4 es un tema muy delicado, muy delicado. Nosotros ya lo manifestamos la semana pasada en la rueda de prensa, que tienen que activarse los protocolos, los procedimientos de bioseguridad, y hablamos de que tienen que ser tanto en prevención como en investigación científica la academia, y tanto nacionales como internacionales, como regionales, como continentales. El raza 4 es un hongo que ya está entre nosotros en el planeta Tierra desde hace aproximadamente 10 años y nació ya en las Filipinas, se ha expandido al África, está en Australia y ahora hay la presunción no confirmada aún de lo que sabemos. Están esperando la contramuestra que llegue de Holanda para determinar si estas fincas de allá del noreste de la Guajira, de Colombia, que ya están cuarentenadas, lo tienen, ¿no? Esperemos que no.
Esperemos que esta contramuestra, que se va a tener los resultados los primeros días de agosto de lo que dicen los diarios internacionales y los diarios nacionales, y no lo tengamos. Hay que activar el tema de prevención, decíamos, y este tema es de hacer un cerco, no en el Ecuador, sino a nivel continental. Y el tema de la investigación científica. La prevención para tratar de ganar más tiempo. Hoy por hoy no hay una variedad que sea resistente al Raza 4, ni tampoco hay la cura. Pero ya otras naciones como Costa Rica, como México, están trabajando en prevención y en investigación científica, y también sabemos que algunas corporaciones multinacionales de carácter global, ¿no?, que también están trabajando en investigación científica. Pues es cuestión de tiempo. El mismo Cavendish tiene 2, 3 genes que son resistentes al Raza 4, entonces hablaríamos de una edición genética. Si nosotros trabajamos en prevención, cercamos la América Latina, cercamos toda la América, ganamos tiempo, puede ser que con la investigación científica tenemos la esperanza de la cura o la edición genética para poder migrar. Entonces, por eso nosotros hemos pedido a las autoridades que se arme este plan de contingencia acompañado de toda la región bananera de acá de la América Latina. Pero yo creo que es necesario hacer un comité de crisis, porque ustedes son los que más saben de banano. Y las autoridades, por supuesto que saben de banano también, pero quien más sufre las consecuencias son los productores, son ustedes. Entonces, ¿usted cree que valdría la pena armar un comité de crisis para que se pueda combatir esta amenaza? Mire, nosotros consideramos que para que un avión prenda los motores, empiece a rodar y alce el vuelo y vuele, se necesita 2 turbinas. Una turbina es del sector público y la otra turbina es del sector privado. Definitivamente eso de comité de crisis sí estamos muy de acuerdo, pero hablemos de crisis y solución. A nosotros los campesinos, los agricultores, nos gusta analizar la problemática y presentar la solución, porque el meollo del asunto es dar las soluciones para seguir caminando, seguir avanzando, seguir siendo una mejor sociedad. Entonces, totalmente de acuerdo, hay que armar ese comité de crisis y solución para prevenir y seguir desarrollando la investigación científica en el tema del Fusarium Raza 4. Pero me decían, y leía, porque hay que estudiar para poder entrevistar a personas con el conocimiento como el suyo, de lo que he leído, me dice la historia que el Fusarium Raza 4 es tan resistente que puede inclusive permanecer en la tierra 30 años. Es decir, después de 30 años de pensar que se ha solucionado la crisis, puede resurgir. Entonces, ¿qué es lo recomendable en estos casos cuando se ha detectado que una plantación de banano está afectada por este hongo? Bueno, primero, gracias por la gentileza de sus palabras, querido doctor. Usted es muy preparado y créame que tiene a un digno admirador de caballeros, de personas que han hecho mucho bien al Ecuador, como lo es usted. Con respecto a lo que usted acaba de manifestar, así es. Si es que ya cae el hongo del Fusarium en los suelos, porque es en los suelos, y entra por las raíces y daña la plantación, más no la fruta. Es más, ya no se puede tener más fruta. No, porque se marchita. Se marchita, se amarilla y se pierden las musáceas. Es así, con esta variedad los suelos quedan 30 años. Debería de esperarse para en ese terreno 30 años para volver a sembrar musáceas. Es terrible el tema, definitivamente. Entonces, yo creo que simultáneamente al combate del hongo, habría que trabajar en la genética del producto para ya mutar a un Cavendish que sea resistente al Fusarium 4, para no correr el riesgo de los 30 años. Totalmente de acuerdo, eso es lo que estamos proponiendo en este departamento de investigación científica, que entre la academia, ya lo están desarrollando. Es cuestión de tiempo, ya lo dije, México, Costa Rica y corporaciones multinacionales de carácter global, universal, lo están haciendo la investigación científica y es cuestión de tiempo. Esperemos que antes de que llegue el Fusarium Raza 4 al Ecuador, tengamos o la cura o la edición genética para poder migrar y que no haya ese daño. Mire que el sector
sector agropecuario y acuicultor en el ingreso del Ecuador son más de 12.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando del 14-15% del PIB del Ecuador. En el tema de musáceas, voy a hablar musáceas con plátano, orito y todo aquello, son sobre los 4.000 millones de dólares y son 3 millones de personas que trabajan entre trabajo directo e indirecto. Sería terrible para una economía que aún está en recesión en el Ecuador, que nos venga este mal encima más, ¿no? Entonces, por favor, activar de verdad los protocolos y procedimientos de bioseguridad, prevención, investigación científica en coordinación con el continente para encontrar la edición genética, Dios quiera, primero y poder migrar o a su vez la cura, la esperanza también de la cura, ¿no? Acordémonos que el Gros Michel fue atacado por el Fusarium raza 1, que fue denominado mal de Panamá, y el Ecuador inmediatamente mutó hacia el Cavendish. El Cavendish, resistente al raza 1, nos permitió continuar siendo los primeros exportadores de banano. Es decir, el impacto no fue tan severo porque se hicieron las dos cosas juntas. O sea, se combatió el hongo y a la vez se mutó hacia una fruta que era resistente al hongo y permitió que tengamos el Cavendish. Claro, el Gros Michel era más grande, ya era muy apetecido tras la cortina de hierro en el tiempo de la Guerra Fría, porque al tener necesitar la persona consumir menos bananos porque el producto era más grande, lo preferían. Pero sin embargo hemos ganado en calidad, en calidad de fruta, porque indiscutiblemente el Cavendish es una fruta mejor que la Gros Michel en cuanto a suavidad, en cuanto a dulzura, el grado. Entonces, definitivamente eso fue una oportunidad. Y yo creo que ojalá no tengamos que sufrir este mal, pero si Dios quiere y así lo decide, estar preparados para mutar y que el impacto sea el menor posible. Entonces, como usted bien dice, la investigación no puede parar, tiene que continuar y irnos por los dos lados. La prevención, la lucha, el combate al hongo y a la vez el estudio para llegar a otros tipos de Cavendish que nos permitan continuar siendo los primeros exportadores de banano del mundo. ¿Y ustedes con quiénes están trabajando estas dos vías? Bueno, nosotros hicimos esa rueda de prensa la semana pasada y al parecer hubo eco en el Estado, el gobierno del presidente Lenín Moreno. Inmediatamente supimos que el martes hubo una socialización ya en el Cantón Naranjal. De hecho, el día miércoles ya hubo una socialización del tema en Pichilingue y sabemos que hay muchas socializaciones y también sabemos que ya hay un presupuesto designado por el Ministerio de Finanzas de 18 millones de dólares para activar los protocolos y procedimientos de bioseguridad tanto en prevención como en investigación científica. En la FAO, justamente por la agresividad del Fusarium 4, hay un task force, o sea, hay definitivamente un grupo de combate a la enfermedad. O sea, ya está formado. No hay que inventar nada. Esta gente se ha especializado en combatir al Fusarium raza 4. Esas personas deberían estar aquí. Porque si son los especialistas, son el task force, o sea, como haciendo un símil con la guerra, son los marines, los que están ya listos para el ataque a la enfermedad. ¿Por qué no están aquí ese task force de la FAO? Definitivamente sabemos que la FAO investiga, es la Organización Mundial de la Alimentación, ¿verdad? En Australia, que ya llegó el raza 4, lograron cercarlo. Sabemos que van a venir expertos
de Australia para darnos las enseñanzas, las experiencias de ellos. Lo importante es cercarlo y esperemos pues que antes de que llegue el Raza 4 se encuentre, reitero, la cura o la edición genética para poder migrar. Es muy importante el tema, es muy inmenso, muy gigante, y esperemos, Dios mediante, tenemos mucha fe de que vamos a conseguir primero la cura o la edición genética, vamos a lograr cercar la América Latina al Ecuador y vamos a tener primero la solución antes que venga esta terrible amenaza que sería muy lamentable para la economía ecuatoriana, dado que el banano es el primer producto de exportación y generador de empleo y empleo digno en el Ecuador. Este programa lo verán como todos los días domingos a las 10:30 de la mañana en TC Televisión. Los espero. Mis derechos, con el doctor José Modesto Apolo.